Hola maestras y maestros. Estaremos trabajando la evaluación durante el ciclo escolar, parte 4, que nos habla de las sugerencias para evaluar y apoyar a la diversidad. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. Sugerencias para evaluar y apoyar a la diversidad. Esta lectura consta de varios apartados. Adecuar los instrumentos de evaluación para atender a la diversidad. Identificar las necesidades de la diversidad en el aula. Ofrecer retroalimentación desde una evaluación con enfoque formativo. Modificar la práctica docente para atender la diversidad. Y favorecer la autoevaluación del desempeño. Adecuar los instrumentos de evaluación para atender la diversidad. La evaluación en el contexto de la atención a la diversidad debe entenderse como un proceso sistemático y permanente que sirve para ajustar, reorientar y mejorar el trabajo que se realiza según las características particulares de los alumnos. Según las necesidades de los alumnos, se emplearán diversos instrumentos para recabar información acerca de los aspectos curriculares que se pretenden evaluar, con la intención de que muestren cuáles son los logros o avances del alumno, así como sus cualidades. Algunos instrumentos pueden ser guía de observación dentro del aula y en diversas actividades escolares, evidencias como diarios, trabajos y cuadernos del alumno, diseño de actividades específicas que permitan evaluar los aprendizajes esperados, pruebas escritas adecuadas a los alumnos. Será necesario establecer criterios de evaluación y algunas consideraciones al momento de evaluar. Si el maestro quiere evaluar a su grupo mediante una exposición oral, deberá adecuar esta evaluación en caso de tener a un alumno con discapacidad auditiva y una adecuación distinta en caso de tener a un niño con discapacidad visual. Por ejemplo, cuando se tiene un niño o niña con discapacidad auditiva, es necesario partir de criterios claros basados en una planificación sistemática y específica para el alumno. Se sugiere aquí hacer una evaluación por escrito. Para el niño o niña con discapacidad visual, deberán utilizarse procedimientos que permitan valorar los avances. Por ejemplo, revisar las formas de participación en el trabajo o su capacidad para resolver problemas. Identificar las necesidades de la diversidad en el aula. Es importante considerar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan para aprender. Generalmente se originan en situaciones externas al niño. Para identificarlas es importante considerar como criterio su recurrencia cuando el alumno no logra los aprendizajes o no responde a los criterios de evaluación establecidos. Es importante ampliar las fuentes de información para identificar las dificultades. No solo se identifican con los resultados de un examen, también con el trabajo cotidiano en el aula. Para identificar dificultades relacionadas con el aspecto cognitivo y de desempeño de la clase, son necesarios los trabajos de clase, tareas, producciones escritas y la resolución de problemas. Las dificultades de tipo afectivo-motivacional se observan cuando el alumno tiene poca disposición para realizar una tarea académica, cuando percibe que las tareas escolares son difíciles o cuando manifiesta fracaso o incompetencia. Modificar la práctica docente para atender a la diversidad.
De acuerdo con las barreras para el aprendizaje y la participación que el docente haya identificado, es importante reflexionar sobre cuáles están relacionadas con la enseñanza y qué será necesario cambiar en la propuesta didáctica para modificar la planificación. Es necesario verificar si el alumno entiende lo que se le pide. La falta de comprensión puede deberse a la poca claridad en la instrucción o a la dificultad para aprender. Es necesario explicitar la actividad enunciando las indicaciones, especificar los propósitos y criterios de evaluación, es decir, qué hará para qué y para qué van a aprender y cómo serán valorados sus trabajos. Se pueden adaptar las estrategias didácticas para atender las necesidades particulares de algunos alumnos, dando una atención diversificada como utilizar el error como medio de aprendizaje para comprender por qué ocurren y qué reflejan del proceso del pensamiento de sus alumnos. La intervención docente requiere de una atención diferenciada y específica que permita al alumno mayor participación acerca de su proceso de aprendizaje. Una estrategia puede ser establecer metas cortas y alcanzables por parte del alumno. Una meta es algo que conscientemente se está tratando de alcanzar y cuando un alumno plantea una meta específica próxima y de dificultad manejable, se percibirá como una persona eficaz y capaz de responder a la tarea y se esforzará por realizarla. Ofrecer retroalimentación desde una evaluación con enfoque formativo. La retroalimentación también es parte de la evaluación formativa. Debe ofrecer información de qué y cómo mejorar y dialogar con los alumnos sobre ello. Esta información deberá ayudar al alumno a comprender qué deficiencias presenta su trabajo. El docente deberá darle seguimiento constante, proponer una segunda revisión al trabajo o diseñar un plan de mejora junto con el alumno. Los docentes deberán hacer anotaciones en los trabajos escolares que deberán plantear cuestionamientos que lleven al alumno a reflexionar acerca de lo que hizo a partir de cuestiones específicas en lo que es importante que el alumno se fije. Ejemplos de algunas preguntas pueden ser: ¿cómo lo hiciste? ¿Qué otra alternativa de solución podría considerarse? ¿Cómo lo puedes mejorar? Para ofrecer retroalimentación, será necesario definir criterios y determinar explícitamente qué trabajos van a recibir retroalimentación verbal o escrita, con qué frecuencia y de qué manera se dará seguimiento. Favorecer la autoevaluación del desempeño. La autoevaluación es parte del proceso de reflexión que permite que el alumno siga aprendiendo. Es necesario identificar qué se va a evaluar y establecer criterios claros para que el alumno pueda autoevaluarse. Una estrategia puede ser la puesta en común de resultados porque posibilitan que el alumno tenga puntos de referencia de otras respuestas de solución. Durante la puesta en común, se debe favorecer que los alumnos respondan a preguntas como: ¿cómo lo resolviste? ¿Habrá otras formas de resolverlo? ¿Qué te hizo falta? Esto permite convertir el error en una oportunidad de aprendizaje. La lista de cotejo puede ser un instrumento útil para favorecer la autoevaluación. Se recomienda que los criterios se relacionen con los aprendizajes y con las características de las producciones.